La idea sí es trabajar de la psicosis. El título es Diversiones en el campo de la psicosis. Voy a jugar un poco con el título, pero un poco trayendo esto que decía Daniel de que sí es cierto, el psicoanálisis, el único modo siempre es en relación a lo singular, o sea que siempre es desde acá. Estará el francés, estará el inglés, estará el psicoanálisis alemán, austriaco, estarán los psicoanálisis posibles, pero siempre el psicoanálisis es el singular. Y nuestra práctica está atravesada por las coordenadas singulares, no solamente de una época, sino también de un lugar. Nuestros pacientes, los que atendemos, están atravesados por este acá que decía Daniel en relación al psicoanálisis. Lo que intento plantear es no solamente alguna teorización sobre psicosis, sino también un modo propio, singular, de ver la psicosis. No encuentro otro modo del psicoanálisis que no sea precisamente, como dice Lacan, dirección de la cura, ponerse en el banquillo cada vez. Digo, cuando damos un seminario, hacemos una actividad, lo que hacemos es decir lo que hacemos, decir cómo lo pensamos y decir de alguna manera cómo reinventamos el psicoanálisis. La idea es esta, reinventar algo en relación a la psicosis. Los tres primeros encuentros es un recorrido por Freud y Lacan. El último encuentro es un intento a pensar algún modo posible de abordaje de la psicosis que incluya la diversión. Esto que justamente decía recién Daniel, lo difícil de la psicosis en relación a la diversión, pero lo urgente, esto lo estoy diciendo yo ahora, lo urgente de poder colocar algo del orden del humor en la psicosis. Lo vamos a trabajar mejor en la última clase, anticipo solamente algo. Freud lo dice en su texto El humor, que el humor es el único modo de apaciguar, de calmar el avance superyoico sobre la subjetividad. Si hay algo de lo que está atormentado la psicosis, es precisamente de un superyo que le retorna desde el exterior. Ya vamos a trabajar eso a lo largo de los 4 encuentros. Trabajar con el humor, con alguna posible forma de humor, lo que haría no es otra cosa que apaciguar el superyo, dicho de manera sencilla, apaciguar el embate, los fenómenos elementales, las voces en la psicosis. Un modo de pensar la psicosis. ¿Por qué diversiones? ¿Por qué usé la palabra diversiones? En principio porque quiero llegar a que se trate de algo del orden de lo divertido. A pesar de la dificultad del trabajo con un psicótico, que se pueda llegar a algo del orden de lo divertido, pero también porque con el título juego en relación a lo diverso. El encuentro con la psicosis es el encuentro con la diversidad, con una otredad que no es la del analista, que no es la de la posición de analista. Nos encontramos con un otro que funciona en una frecuencia distinta. Una frecuencia a la cual no hacemos relación. Pero además de lo diverso, también se trata de la diversidad de un campo que podemos delimitar. O sea, tenemos lo diverso como lo distinto, lo diverso como ese campo que salimos a constituir, que es el gran campo de la psicosis, un interrogante de la psiquiatría y del psicoanálisis de todo el siglo XX, que es el gran campo de la psicosis, pero también lo diverso del sentido de que cada psicosis es una versión. No existe la psicosis con mayúsculas, entendido en el sentido de la generalidad psicótica. Uno dice, bueno, pero la estructura de Lacan siempre convoca la singularidad. La psicosis es siempre una versión. La versión de ese sujeto singular que está frente a nosotros en un análisis con un psicótico. También se va a tratar de poder pensar precisamente la psicosis como distintas versiones que hay que salir a pensar cada vez. Corriéndonos de la idea del manual de psicosis que plantea el trabajo de una generalidad. Entonces, lo diverso como lo otro, lo distinto, lo diverso como un campo que hay que salir a construir, a delimitar, lo diverso como versión, cada psicosis es una versión singular, y lo diverso en el sentido de lo divertido. El otro día un paciente me decía psicótico, ¿no? Totalmente atormentado por la cuestión del orden de la persecución. Que va al cine a ver la película esta, para colmo malísima, pero bueno, a él le llegó desde algún lado. La película de
de Listórtico. O sea, si hay película mala, creo que es esa. No la vi porque, digo, ni siquiera hace falta ir a verla. Pero él va al cine, no solamente le gusta la película, sino que se da cuenta él que la trama de intriga, de suspenso y de persecución que tiene la película es lo que le sucede a él. Entonces se entiende que lo persigue la mafia rusa, a Listórtico y al amigo, lo persigue la mafia rusa, al igual que a él, lo viene persiguiendo hace años una mafia armada por la presidenta, los ministros y todo el equipo de gente de seguridad que trabaja en seguridad. Entonces, ¿qué se da cuenta él? Dice, me pasa lo mismo que a Listórtico. Y entonces se ríe y dice, como en la película, tal vez, dice él, tal vez me pueda empezar a reír un poco. Algo del orden de un efecto de diversión produjo una mirada distinta sobre toda su tragedia intrigante del orden de la persecución. Hacía años venía trabajando con él la cuestión de cómo aligerar su delirio persecutorio, cómo alivianar el peso de su delirio persecutorio. Hacía años venía trabajando con él la posibilidad de aflojar esa especie de invasión de goce del otro que es la psicosis. La película pudo más que 5 años de análisis. Agradezco a los productores de Listórtico y demás. ¿Pero por qué pudo más? Porque colocó el humor ahí donde para una psicosis es del orden del temor. Nos han metido tanto la idea, la facultad de guarda con la psicosis, cuidado con la intervención, porque descompensamos, que le tenemos temor a la intervención de la psicosis. Y lo cierto es que uno de los modos posibles, dice Freud, del humor, es justamente ingresar a través del humor para aligerar, en las locuras, dice Freud, aligerar el peso superyoico. Hacia allá vamos. Vamos a tener varios encuentros. Hoy vamos a comenzar con Freud. La idea es hacer un recorrido de Freud y de Lacan. No me gusta comentar a otros, ni tampoco Freud y Lacan. Digo, me parece que Freud y Lacan hicieron su obra, cada uno hizo su práctica, uno dio cuenta de lo que hacía, pero no son enseñanzas hegemonizantes o totalitarias. Si así lo fueran, entonces lo que dicen es falso. Porque Freud dice que el psicoanálisis no es una cosmovisión, o sea que no es una totalidad, y Lacan dice que el psicoanálisis es no todo, o sea que tampoco es una totalidad. Si recurro a Freud y Lacan, no es para adorarlos en el sentido de la religiosidad, sino justamente para tomar la posta de ciertas preguntas que dejan planteadas, criticarlos un poco, fiel a mi estilo, y tratar de avanzar, aunque sea de manera humilde, con alguna idea. Creo que eso es producir psicoanálisis. Si volvemos a Freud y Lacan es solamente para iniciar el recorrido. Para marcar un poco los límites de la cancha. ¿Por qué Freud? Porque de hecho con los últimos años parecía que Freud se va olvidando, ¿no? Lacan avanza tanto que ya no se lee tanto a Freud. Si tiene la mala suerte de ir a lugares milerianos, ya ni siquiera se lee a Lacan, ¿no? Se lee solo a Miller. Por suerte acá estamos lejos del campo mileriano, pero lo cierto es que volvemos a Freud porque en realidad Freud tiene las coordenadas del gran campo de la subjetividad. Ingresar al campo de la subjetividad sin poder retomar en Freud estas coordenadas es perderse seguro. Hay que tener cuidado a veces con el lacanismo que se pierde todo el tiempo. Si leemos a Freud y articulamos con Lacan, ese famoso retorno que hace Lacan con Freud, seguramente no vamos a perder de vista de qué se trata cuando hablamos del sujeto, ¿no? Lacan a veces entre su filosofía, su lógica, su matemática y demás, pierde de vista alguna coordenada clínica del sujeto. Por eso empezamos con Freud. Por eso seguimos con Lacan. Por eso abrimos el juego hacia el final a lo que se pueda armar, pensándolo desde donde se pueda con nosotros y bien desde acá, como decíamos al principio.
Pero además, no solamente voy a intentar hacer un recorrido por Freud y Lacan, sino, y creo que esto es necesario, es una cuestión ética de mi parte, no se puede tomar ni a Freud ni a Lacan que no sea en por lo menos 3 cortes. Esto lo estoy diciendo ahora de manera categórica. Freud y Lacan desarrollan una obra o una enseñanza en vivo. O sea, Freud empieza a escribir textos sin saber qué es el psicoanálisis y termina escribiendo textos creyendo entender qué es su psicoanálisis. Ese desarrollo desde el principio hasta el final supone el avance de un concepto. No supone conceptos cerrados de una vez y para siempre. Cuando Freud escribe en 1894, en 1895, sus primeros textos psicoanalíticos para dar cuenta de neurosis y psicosis, no es el mismo Freud que termina hacia el final de su obra dando cuenta de la división entre neurosis y psicosis. Y acompañar ese proceso es entender el despliegue de una idea. Si no se hacen esos cortes en los distintos momentos, el riesgo que tenemos es la religiosidad del texto freudiano o la religiosidad del texto lacaniano. Si alguno es religioso y va a misa, va a decir, bueno, según San Juan capítulo 3. Nadie dice, bueno, a ver qué dice Juan en el capítulo 10, a ver si cambió un poco la cosa. Porque se entiende que cada instante del discurso religioso es verdad plena. Pero por suerte, las ciencias sociales, humanas, las filosofías y el desarrollo de los pensamientos humanos tienen justamente el avance de ideas que puede implicar el avanzar, retroceder, cambiar, equivocarse, arrepentirse, seguir adelante. Para poder leer a Freud y Lacan tenemos que hacer por lo menos 3 puntos de corte en la obra. Un inicio, un final y algún intermedio. ¿Por qué el intermedio? Lo que voy a decir es seguramente una boludez, pero a mí me sirve pensarlo así. Si nosotros tenemos 2 puntos, lo único que tenemos como posibilidad de encuentro es una recta. Matemática simple, ¿no? Digo, si tengo 2 puntos, lo único que tengo es una recta. Si tengo el principio de Freud y tengo el final de Freud, solo tengo una recta lineal. O sea, solo tengo un alcance. Empieza acá, finaliza acá. Pero no tengo la suficiente dimensionalidad. O sea, no logro entender la tensión de los conceptos. Solo con un otro punto puedo entender que aparece la dimensión, aparece la altura. Ya no es solamente el alcance del concepto, sino que además el concepto tiene altura. Bueno, igual esto no le digo, esto es filosofía del último tiempo, digo, que cuando se lee un autor hay que leerlo en 3 puntos. Lo que propongo es esto, Freud y Lacan en 3 momentos. Freud al inicio y al final, y en algún intermedio interesante. Lacan al principio, Lacan al final, y algún intermedio también interesante. Además, si hay alguien que avanza y cambia todo el tiempo, es precisamente Lacan. Vamos a ver, que pensar que la psicosis es el seminario 3 es de nada, de una simpleza absoluta. La psicosis, como mínimo, podemos pensar, es el seminario 23. Es la distinción que hace Freud entre paranoia y locura en Schreber. En Joyce. Y es precisamente el nudo Borromeo como un gran articulador distinto. Entonces, de vuelta, insisto, si nos quedamos con el seminario 3 para dar cuenta de la psicosis, es como si nos quedamos con el texto de 1894 de Freud, Neurosis de defensa. Es un texto inicial. Si vamos hacia el 23 con Joyce, entendemos el alcance del desarrollo de una idea. Si además le agregamos un punto intermedio, le damos tensión a ese conflicto que es el desarrollo de un concepto. Esa es la idea. Soy Lacan en por lo menos 3 momentos.